Bien, chicos, entonces vamos a iniciar la participación el día de hoy mientras esperamos que los demás compañeros se conecten. Arlet, ella tenía la mano levantada, podemos comenzar contigo la participación. Ok, buenas tardes, Miss. ¿Sí me escucha? Sí, se te escucha. Ok, bueno, en la clase anterior vimos sobre la destilación por arrastre con vapor, a la cual vimos que esa destilación es un método de separación utilizado para las sustancias orgánicas volátiles, o sea, que son invisibles o casi invisibles del agua. También, o sea, o sea, esto ayuda a evitar la descomposición ya en la cual se emplea el vapor para arrastrar las partículas no polares que presentan en la muestra. También vimos sobre los principios fundamentales que viene a ser la imisibilidad, la volatilidad y la temperatura. Ya la imisibilidad, que era la técnica que se basa en la imisibilidad de la sustancia a purificar en agua, la, botali- la, vo- perdón, volatilidad. Volatilidad. Ya, los componentes, ajá, los componentes a tratar que deben ser volátiles y la temperatura que permite la destilación, a temperaturas más bajas que el punto de ebullición del compuesto puro. También vimos sobre los componentes del sistema de destilación, que viene a ser el generador de vapor, la matraz de destilación, la entrada de vapor, el termómetro, el refrigerante y eran otras más, la trampa de Clevenger, ya, que esa era que utilizábamos para separar aceites esenciales del agua. Ya, algo más, también vimos sobre los aceites esenciales, que son componentes de metabolismo en plantas aromáticas, en componentes volátiles y complejos que contienen, o sea, am, esa parte no me acuerdo, algo había indicado. Ya, pero sé que su calidad va a depender del material vegetal utilizando el método de extracción. Ya, Perfecto, y perfecto. vimos respecto a los, ¿Algo más que quieras comentar? los cálculos, pero no me acuerdo muy bien esa parte. Ok. Listo. Entonces, como tú ya tienes una participación, no te voy a hacer ninguna pregunta, pero te voy a dar la calificación completa, que era lo que te faltaba para tener la calificación. Bien, gracias, Arlet. ¿Quién más tenemos aquí en el chat? Vamos con Gianmarco. Bien, puedes comenzar. No sé si estás hablando, no te escucho bien. No, no se te escucha. ¿Pudiste arreglar, Gianmarco? ¿No lo quieres? Bien, entonces mientras arreglas el asunto del audio, ¿te parece si avanzamos con alguien más? Ok, entonces vamos con Lisania. Hola, Miss. Bueno, en la clase anterior se vio sobre la destilación por arrastre de vapor. También es llamado hidrodestilación. Bueno, es una técnica usada para separar los compuestos orgánicos volátiles que no se mezclan con el agua, como los aceites esenciales, por ejemplo, la menta, el eucalipto, el limón, el romero y entre otros. Para que un compuesto pueda separarse por este método, debe ser imisible en el agua.
y tener una presión de vapor demasiada alta para que el vapor de agua pueda arrastrarlo. Eh, También se mencionó que en este proceso no se aplica lo que es la ley de Raoult, porque solo funciona para líquidos miscibles, y aquí se aplica lo que es la ley de Dalton, ya que las presiones de vapor de los líquidos inmiscibles se suman, también reduce lo que es el punto de ebullición. También se habló sobre los aceites esenciales, que son mezclas complejas formadas por monoterpenos y sesquiterpenos y otros compuestos aromáticos que generan el aroma característico. También se observó lo que fueron videos de cómo funciona la hidrodestilación y el uso de la trampa Clevenger, lo que permite la separación del aceite esencial del agua. El aceite esencial, como es más liviano, queda en la parte de arriba, mientras que el hidrolato es más denso, queda en la parte de abajo. En sí facilita lo que es la separación del agua sin mezclar lo que es el aceite. También mencionó que esta técnica es muy útil, muy efectiva, pero también demanda mucho tiempo en construir el sistema y sus rendimientos son muy bajos, ya que muchas plantas solo contienen muy pocas cantidades de aceite esencial. Eso. Bien, me parece muy buena tu participación. Algo que quisiera hacerte una pregunta para algo que dijiste que no está medianamente bien. Eh, Cuando tú mencionaste que cuando se agrega agua, el otro componente debe tener una presión parcial muy alta. ¿A qué te refieres con eso? ¿Cómo yo garantizo obtener una presión alta para llegar a una menor temperatura de ebullición que los mismos aceites esenciales? ¿O por qué se da eso? Tú lo mencionaste, hablaste del fundamento teórico que permite explicar eso, pero ahí te quiero corregir. No es que el aceite esencial debe tener una presión alta, sino que va a ocurrir que aumenta la presión total del sistema. ¿Pero a qué se debe eso? ¿No? Ok. Entonces, o sea, la explicación estuvo bastante buena, pero en esa parte te me quedaste un poquito. Tú lo mencionaste, hablábamos de la ley de Dalton. Entonces, al ser líquidos no miscibles, el agua va a tener su propia presión de vapor y el aceite esencial va a tener su propia presión de vapor. Entonces, las dos se van a sumar, permitiendo que la presión total del sistema se iguale mucho más rápido a la presión atmosférica, de forma que la temperatura de ebullición del aceite esencial, que puede ser 200, no voy a ser necesario que llegue hasta 200, sino que básicamente llego a la temperatura de vapor de ebullición del agua, que son los 100 grados, y por volatilidad esos componentes se van a evaporar y los puedo destilar a una menor temperatura de ebullición por efecto de la presión total del sistema que aumentó. Esa era la explicación. Bien, entonces te voy a hacer otra pregunta porque creo que mucha parte de lo que explicaste estuvo bastante bien. Eh, Cuando yo les mencionaba en la trampa de Clevenger, yo tenía una mezcla de dos fases y tú mencionaste que uno era el aceite esencial y el otro componente que tengo que es agua, ¿cómo se llamaba? El hidrolato. Correcto. ¿Y con qué componentes constituyen el hidrolato? No los mencioné, no dije que eran sesquiterpenos, monoterpenos, no los mencioné, pero según si es agua, ¿qué componentes yo debería tener en el terpeno? En el hidrolato. Compuestos polares, compuestos no polares, trazas del aceite, ¿qué puedo tener en el hidrolato? Compuestos polares. ¿Por qué?
¿Por qué? Está bien, pero dime por qué. Explícame, estoy así de ponerte el 5. Porque el agua es un solvente polar. ¿Ya? Si el agua, existe un arrastre de vapor y el agua me está arrastrando componentes polares y no polares, ¿por qué me dices que el hidrolato tiene compuestos polares y no los no polares? ¿Cuál es el principio de solubilidad? Puedo tener una mezcla de agua con aceite. Se van a mezclar. ¿Y por qué no se mezclan? Porque son distintos. El agua es polar y mientras que el aceite no es polar. Ya. Entonces, ¿por qué voy a tener compuestos polares en el agua? Porque es un solvente polar. Correcto. Entonces tienen iguales afinidades entre sí y la parte de la solubilidad decíamos que lo similar disuelve lo similar. Entonces el agua, al ser un solvente polar, va en este caso a diluir todos aquellos componentes polares. Por lo tanto, no voy a observar que aquellos componentes polares se vayan con el aceite esencial, sino que los voy a retener en el hidrolato. Bien, entonces tienes tus 5 puntos. Gracias, Luis. Bien, nos vamos con... ¿Quién más me pidió participación? Ana. Bien, Ana, puedes prender la cámara. Sí, ya la aprendí. A ver, Ya te escucho muy bajito. ah, ahí es que tengo que tener un micro, creo que más pegado a la boca. Ahí, Sí, ahí sí te escucho. ok. Bueno, en la clase pasada hablamos acerca de la destilación, que sería la técnica que separa mezclas basándose en compuestos homogéneos. También toma en cuenta los puntos de ebullición de los componentes y tomamos en cuenta tres métodos, que es la destilación simple, la fraccionaria y la destilación por arrastre de vapor. Este, la destilación funciona de que cada una tiene un punto de ebullición diferente. Está también el punto de burbuja, que es cuando la mezcla empieza a vaporizarse. Está el punto de rocío, que es cuando el vapor comienza a condensarse. Y también hablamos de la destilación simple. Este, bueno, la destilación simple se usa cuando la diferencia de puntos de ebullición es mayor a 30 grados centígrados. También mencionamos de la destilación fraccionaria, que se usa cuando la diferencia es menor a 30 grados centígrados del cambio. También mencionamos acerca de la ley de Raoult, que son los líquidos miscibles. La ley de Dalton, que se enfoca más en las presiones parciales. Este, diría que algo sobre la ley de Roth es que se basa en la ley de Dalton, ya que cada componente aporta su presión de vapor pura. Y lo que mencionó acerca de la ley es que también podría acotar que cuando se suman estas presiones, el sistema hierve a temperaturas más bajas, lo que permite que se destilen las sustancias. También mencionamos acerca de este, lo que son los componentes polares, que sería lo del agua. Y mm, bueno, mencionamos gráficas, pero de eso no tengo mucho. Y hablamos sobre la temperatura también.
Ya. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema de extracción por Soxhlet y un sistema por hidrodestilación? ¿Qué ley aplico? ¿Cuál es la miscibilidad de los componentes que involucro? ¿Cuál podrías decir que es la diferencia entre esos técnicas? ¿Me podría repetir? ¿Cuál es la diferencia entre las técnicas de separación, que es extracción por Soxhlet, y la parte de hidrodestilación? Mm, hidrodestilación. Mm, no sabría decir cuáles serían las diferencias. A ver, te voy a ayudar un poquito. Para hacer una extracción por software hago una separación de componentes y utilizo un solvente, mientras que en la hidrodestilación también utilizo un solvente. Pero algo cambia dentro de esos solventes. ¿Qué pasa con respecto a la afinidad, a la polaridad? ¿Qué pasa con respecto a los puntos de ebullición? ¿Interesa conocer los puntos de ebullición? ¿Qué pasa con respecto a la miscibilidad de los componentes? Se podría mencionar que son diferentes. ¿Por qué? ¿En cuál es diferente? ¿Es miscible, es polar, es no polar? ¿Qué pasa con los componentes con respecto al analito o al soluto? No, eso casi no tengo anotado. Ok, entonces para avanzar con la siguiente persona te voy a dar la mitad de la calificación. Bien, Gianmarco, si ya estás listo para avanzar contigo. Ahí se me escucha. Sí, ahí se te escucha. Ya, ok. En la anterior clase vimos lo que fue la destilación simple junto a la destilación por arrastre de vapor. En la destilación simple eh, teníamos que se aislaban los componentes y que su presión de ebullición suele ser menor a 30 grados. También eh, teníamos que conocer sus puntos de ebullición eh, para sus, com- ya, para su punto de ebullición de los componentes de la mezcla. Eh, teníamos que Se usaba lo que en la destilación fraccionaria usábamos lo que es la ley de Dalton, igual que en la por arrastre de vapor. En arrastre de vapor también usamos lo que es la ley de Dalton, donde los compuestos todos los compuestos volátiles tienen su propia presión, que al final se van a sumar. Eh, en la destilación fraccionaria, teníamos que normalmente un líquido puro hierve a una temperatura constante. em, Dentro de un rango y su punto de ebullición se suele ver afectado por las impurezas. Eh, en la destilación de arrastre por vapor teníamos también lo que era la ley de Dalton, los aceites esenciales, en donde son ¿cómo es? Monoterpenos, así no mismo, Sí. monoterpenos, ok. Y sesquiterpenos, tiene un olor y sabor particular, eh,
pero existen excepciones eh, como ciertos compuestos. Creo que ahí las excepciones suelen ser eh, los aromáticos. Te voy a hacer la misma pregunta Eh, que a Ana. ¿Cómo yo diferencio una extracción por Soxhlet de una eh, hidrodestilación? Específicamente hablando de todos los componentes, viéndolo desde ese punto general. ¿Cómo lo diferencio? En ambos utilizo un solvente, pero ¿qué particularidad tienen esos solventes con respecto al analito? Ah, que, qué ley aplico, Raúl, Dalton? eh, en la eh, hidrodestilación usamos lo que es el soluto del agua y en el Soxhlet usamos normalmente lo que es el aceite. eh, sí, ¿no? Y en la hidrodestilación se usan lo que son las presiones, ya que en en el mismo solvente, que es el agua, va a estar lo que es el soluto, que es nuestro producto. Y si queremos, por ejemplo, obtener aceites, va a tener una temperatura, que esa temperatura, entre más temperatura, va a tener una presión y gracias a eso es que vamos a separar los compuestos para poder extraer el aceite. ¿Ya? Otra pregunta. ¿Cuándo utilizo la destilación fraccionada de la destilación simple? ¿Mande? ¿Cuándo utilizo la destilación fraccionada con respecto a la destilación simple? Que en la destilación fraccionaria normalmente tienen que ser compuestos eh, muy bajos tenemos dos temperaturas. Eh, en cambio, en la simple tenemos una temperatura y normalmente la conocemos. Ok. Listo, ya Marco, te voy a dar la mitad de la calificación. Bien, como Bueno, ya debería avanzar con la clase porque ya tengo media hora tomándoles participación y aún tengo dos chicos sin nota. eh, Alexa y Justin, uno de los dos tiene respuesta a mis dos preguntas que hice. La primera pregunta que hice es con respecto a la diferencia en un proceso de extracción por Soxhlet y con respecto a un proceso de hidrodestilación. Por favor, los dos chicos que faltan que quieren participación, Justin y Alexa, prendan sus cámaras. Disculpen, Miss, ¿puede repetir la pregunta? Es que se trabó. Ya, por favor, si pueden prender las cámaras para hacerles las preguntas, Alexa y Justin. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un sistema de extracción por Soxhlet y una hidrodestilación? Quien tenga la respuesta, me alza la mano y la responde. O sea, supongo que es si la muestra está en contacto directo con el agua o solo con el vapor. Ya, Esa sería la diferencia. ya. En una extracción por Soxhlet, ¿qué tipo de solvente yo utilizo? ¿Es no polar, es polar, es miscible o no miscible con el analito? ¿Qué pasa con el punto de ebullición de ese solvente?
¿no? Siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una columna de destilación fraccionada con una destilación simple? ¿Cuándo yo utilizo la destilación fraccionada y cuándo utilizo la simple? 3, 2, 1. Espera, espera. Es que tuve que apagar la cámara porque se me trababa y no la escuchaba. Ya, Se usa préndela, la por favor. destilación, usa la destilación simple para separar líquidos con los puntos de ebullición muy diferentes, mientras que la fraccionaria es para mezclar. Uy, Ahí se te cortó. sí, sí ¿hasta dónde escuchó? Cuando hablabas de la destilación fraccionada. Eh, es para mezclar líquidos con puntos. Se te cortó de nuevo. Te lo puedo escribir. Sí, escríbelo, escríbelo. Yo lo puedo decir. No, tú me vas a decir otra pregunta. Ok, ¿Cuáles son perfecto. las recomendaciones que debo necesitar para un sistema de destilación? ¿Simple o fraccionada? Recomendaciones. Y sin buscar en internet, que se refleja todito. Recomendaciones, pues el primero montar todo bien, ¿no? El seguro. ¿Ya? Verificar las mangueras que estén bien ¿Cómo conectadas. se conectan las mangueras? Pues al condensador, a la parte inferior y la parte superior, para la salida y la entrada del agua. ¿Dónde se conecta la entrada? ¿En la parte Abajo, superior o en la inferior? Ok. a la parte de abajo. ¿Ya? Eh, ¿Qué más? No sé. ¿Qué pasa con el balón de Eh, destilación? ¿Lo lleno todo? no, no se lo debe de llenar todo, ¿Cómo debe ser la porque destilación? Ok, continúa. no se lo debe de llenar todo porque al vapor va a generar que se suba de más y se puede rebosar, por así decirlo. ¿Ya? Correcto. Sí, y Eh, ujú. pues, pues también la colocación del termómetro, ¿no? En la simple, en la fraccionada, ¿no? Es para que se mida realmente la temperatura del vapor. Ya. Ok, ¿a qué altura debe estar el termómetro? Hay un codo de destilación que está conectado a un condensador. ¿El termómetro debe ir tocando la solución o no? Perdón, estaba muteado. Es por la Ya, salida ¿a dónde es la salida? de un brazo, al lateral de la columna. Ya. Ya, ahí es por una salida que está por el brazo bueno, de la matraca o de la columna, dependiendo. Ok, sí, el termómetro no es, o sea, no es por el brazo que conecta al condensador, sino a la salida del codo, o sea, en la parte de arriba. Y que esté Sí, sí, justamente a la altura del brazo que está conectando al condensador porque me permite leer la temperatura de ebullición del gas, o sea, del vapor que está saliendo, a qué temperatura se encuentra el vapor. claro, y no Bien. tiene contacto con el líquido. Exacto, no debe ser en contacto con el líquido porque si es una mezcla y tenemos un soluto no volátil, entonces esa mezcla va a ebullir a otra temperatura que va a ser a 105. Pero si hablamos de mezclas con líquidos miscibles, entonces hablamos de un rango de ebullición. Bien, gracias chicos. Las primeras preguntas no me contestaron, pero al menos me contestaron una. Entonces, la pregunta que yo hice, ¿cuál es la diferencia entre un sistema de extracción por soffle y una hidrodestilación?
En la extracción por software, chicos, yo utilizo un dedal de celulosa donde yo contengo la muestra previamente triturada, pero esa no está en contacto con la muestra, tal como unos me dijeron, no está en contacto con el con el solvente que se está calentando, pero la diferencia principalmente radica en la miscibilidad del solvente. Por ejemplo, en una extracción por Soxhlet puedo utilizar un hexano que es afín al analito que yo voy en este caso, a separar. Entonces, prácticamente el solvente del que estamos hablando es no polar. Entonces, ¿qué va a pasar? La mezcla en este caso, perdón, el solvente en este caso va a ebullir a menor temperatura, puede ser a 60 grados centígrados, si no me equivoco, es 76 grados centígrados la del hexano o mucho menos. Entonces comienza a ebullir, comienza a ascender el vapor, se comienza a condensar y recae sobre sobre el extractor de Soxhlet que contiene el dedal de celulosa. Entonces, el hexano, al ser soluble con el analito, se va a mezclar y en este caso, a arrastrar todos los componentes afines al hexano, es decir, los no polares. A diferencia de la hidrodestilación que utilizo agua, que es un solvente polar, pero no es afín al analito de interés, porque en este caso voy a generar una destilación de dos componentes, el hidrolato que se condensa y el aceite esencial que vendría a ser no polar. Entonces, la diferencia radica en la miscibilidad. Uno utiliza un solvente que es afín al analito, mientras que el otro utiliza un solvente que no es afín. Entonces, ¿y qué es lo que obtengo? Obtengo acá aceite esencial, mientras que el otro puedo obtener grasas, de acuerdo a la miscibilidad. ¿Qué ley aplico? En un extractor SOx utilizo la ley de Raoul porque tengo líquidos miscibles. Entonces, la presión parcial de los componentes va a ser igual a la presión de vapor del componente puro multiplicada por la fracción molar de ese componente. Mientras que en una hidroestilación no utilizo la ley de Raoul porque son líquidos miscibles, perdón, son líquidos no miscibles, por lo tanto no aplica, sino que aplico directamente la ley de Dalton. Entonces, para permitir la evaporación del componente más volátil, o en este caso que el aceite esencial, que tiene una mayor temperatura de ebullición, por efecto de la ley de Dalton, la presión de vapor de cada componente individual se suma y llego mucho más rápido a la presión atmosférica, de forma que puedo evaporar aquellos componentes que tienen altas temperaturas de ebullición a una menor temperatura, que en este caso sería los 100 grados centígrados. Entonces, eso es lo que quería que me explique. Ahora, la diferencia entre una columna de destilación simple y una columna de destilación fraccionada no es para mezclar. Ambas técnicas son métodos de separación de mezclas. No voy a mezclar. Entonces, utilizo la destilación simple cuando tengo una diferencia de puntos de ebulliciones mayores a 30 grados centígrados. Por lo tanto, es notoria el punto de ebullición y puedo separar ambos componentes. En una destilación fraccionada, en cambio, lo utilizo cuando tengo puntos de ebullición muy cercanos en los componentes que yo quiero separar. Entonces utilizo una columna que en este caso está rellena puede ser de anillos Raschig o puedo utilizar otro tipo de relleno, pero la idea es que ese anillo ejerza un contacto con aquel componente que es menos volátil y permita retenerlo, mientras que el compuesto más volátil se extrae como primer punto y de esta manera si inicialmente utilizaba una destilación simple para separar componentes, una columna fraccionada está compuesta de múltiples etapas teóricas o platos teóricos, que en este caso corresponden a como si fueran distintas destilaciones simples que estoy realizando en un solo proceso. Esa es la diferencia entre los dos sistemas de destilación. Bien, entonces continuando con la clase, ya todos ahorita tienen su participación y bien, pudimos completar la participación de todos. Entonces, continuando con la clase, chicos, si está grabando, el día de hoy vamos a ver una técnica de separación y purificación. Déjenme poner eso acá. Entonces, como ustedes tienen sus proyectos, van a extraer compuestos activos, es muy probable que ustedes digan, ¿cómo garantizo de que lo que obtengo es el compuesto activo o el pigmento que quiero obtener? Por ejemplo, si estoy extrayendo la clorofila A de un compuesto, perdón, de un extracto de una planta. Entonces, ¿cómo yo garantizo que lo que obtengo es la clorofila A? ¿Cómo garantizo que es el eugenol? ¿Cómo garantizo que es el aceite esencial o el limoneno del limón?
Entonces, para yo poder hacer ese tipo de caracterización, me recuerdo que a uno de los proyectos yo les recomendé que hicieran cromatografía. Vamos a ver esta técnica de separación de componentes, donde básicamente involucro dos agentes principales que corresponden a una fase estacionaria y una fase móvil. Entonces, el fundamento principal con el que yo me baso en esta separación de componentes es la diferencia de solubilidad. Entonces, cuando yo tengo una fase estacionaria, como su nombre lo indica, es aquella fase que yo no puedo mover. Entonces, cuando vayamos a ver la cromatografía en placa fina, vemos que aquella placa que está compuesta por sílica gel o alúmina corresponde a la fase estacionaria porque no se va a mover. Y generalmente esta fase estacionaria está compuesta de un componente polar. La sílica gel, la alúmina, son componentes polares. Mientras que la fase móvil está compuesta por un gas o un líquido que va, como dice el nombre, va a recorrer una distancia a través de la fase estacionaria, va a eluir, se va a mover, va a permitir ascender por capilaridad para permitir la separación de componentes. Entonces, esta fase estacionaria lo recomendable es que sea de diferente solubilidad a la fase estacionaria. Si la fase estacionaria es polar, entonces la fase inmóvil debe ser no polar. De forma que cuando yo tenga un componente que quisiera separar, yo coloco la muestra, pongo el solvente y cuando haga la separación y por efecto de capilaridad, tanto el solvente como la muestra van a ascender a través de esa fase estacionaria. Entonces, cuando mi solvente es no polar, lo que va a pasar es que todos aquellos componentes que son polares dentro de mi muestra van a tener mayor afinidad a la fase estacionaria porque la fase estacionaria es polar, entonces se van a retener. Mientras que aquellos componentes polares, perdón, no polares van a ascender en conjunto con el solvente no polar, de forma que yo voy a ver una separación de componentes. Aquellos componentes polares van a tener van a tener mayor retención en la fase estacionaria, mientras que aquellos que son no polares van a ascender en conjunto con el solvente. Entonces, ese es el fundamento principal de la cromatografía que vamos a ver el día de hoy, que nos va a permitir identificar aquellos componentes. Y lo recomendable es siempre compararlo con el componente original, el componente netamente puro. Es decir, que si yo estoy trabajando con un extracto de espinaca, sé que voy a tener clorofila A, clorofila B, este, entonces para yo poder observar esos pigmentos, lo que yo hago es compararlo con un estándar, es decir, un reactivo que sea netamente comercial de la clorofila A versus el reactivo que en este caso sería la clorofila B. Y coloco tres puntos. Coloco lo que sería la muestra inicial, coloco lo que sería la clorofila A, que es el compuesto que compré para que me va a funcionar como estándar de comparación, y la clorofila B, que también sería otro estándar. De manera que observo el recorrido que hace la clorofila A y lo comparo con los pigmentos que se han separado de mi muestra al momento de hacer la elusión. Y aquella que recorra la misma distancia que la clorofila A, entonces digo, esa es la clorofila A. Observo la clorofila B y digo, bueno, esta ascendió un poquito más, entonces recorre la misma distancia que mi muestra, también tengo una clorofila B. Entonces puedo observar esos compuestos, los puedo identificar mediante esta separación de componentes. Entonces la cromatografía en placa fina, que es una de las que vamos a ver en ese momento, es muy útil para observar esos componentes y poder identificar si lo tenemos en la fase como tal de nuestra muestra. Bien, vamos a ver ese video para que ustedes comprendan más la parte de la cromatografía. Thin layer chromatography, or TLC, is a chromatographic method used to separate mixtures of non-volatile compounds, commonly used in organic chemistry. TLC is performed on a glass or plastic-backed plate. A baseline is marked on the plate, along with labels. Esa es la placa cromatográfica, como muestra el video. Entonces, antes de comenzar una cromatografía, esta placa cromatográfica o ustedes compran la placa o también lo pueden hacer desde casa, que puede ser papel filtro o incluso esa cartulina, eh, no me acuerdo si es cartulina marfil, pero es una cartulina rugosa. Entonces, lo podemos utilizar como una especie de placa. Cortamos
una placa de, como un rectángulo, y lo que hacemos es marcar la fuente de origen. Entonces, marcamos una línea que esté por encima de la base de la placa, por lo menos que sea 2 centímetros o 1 centímetro, y colocamos los componentes que vamos a poner para poderlos identificar. Por ejemplo, ahí coloca A, B y C. Y sobre esa línea base nosotros vamos a colocar la muestra. Y aquí lo importante es que no vamos a llenar toda la línea base con esa muestra, sino que vamos a poner puntitos, unas alícuotas de la muestra que no sean muy grandes, de hecho es apenas como una gotita. Y a veces hacerlo con el dedo es demasiado porque se va a expandir de mucho. Entonces ponemos gotitas y nos podemos ayudar con tubos capilares, que una vez les mencioné para hacer punto de fusión. Los tubos capilares son muy finitos, entonces podemos, por capilaridad, al momento que lo colocamos en el líquido, va a ascender. Entonces colocamos ahí en el tubo capilar y lo ponemos en la plaquita. Entonces se forma un líquido o una muestra muy pequeña. Y así ponemos o identificamos cada componente. Y la idea es que cuando ya tengamos la placa con las muestras ahí colocadas, lo que hacemos es esa placa la vamos a colocar en una cámara cromatográfica, que si no la tenemos no hay problema, lo podemos hacer en un frasco o en un vaso precipitado tapado con un vidrio reloj. Lo tapamos principalmente porque el solvente es volátil. Entonces, colocamos el frasco y colocamos el solvente que vamos a utilizar. En ese punto es importante que el solvente no va a llenar completamente el vaso, sino que debe por lo menos hacer un dedo de distancia en el vaso. La idea es que cuando nosotros coloquemos la placa cromatográfica, el frente o el origen, no, o sea, no sobrepase el líquido, el nivel del líquido por encima de ese frente de origen, o tampoco toque la muestra. Por eso le dije, no es necesario poner demasiada muestra, porque a veces tengo un círculo enorme en el origen y al momento que coloco la placa, parte de la muestra se va a arrastrar hacia el solvente, hacia la parte de abajo, y de forma que voy a contaminar el solvente. Entonces, esa no es la idea, sino que me quede lo suficientemente alta el frente de origen para que el solvente no toque la muestra ni toque la línea de origen. A baseline is marked on the plate along with labels. The mixture being examined and reference compounds are dissolved in an appropriate solvent and applied. También puedo hacer la separación de un sólido, pero como muestra ahí el video, si es un sólido, tengo que disolverle un disolvente apropiado para poder obtenerlo en su fase líquida. Near the bottom edge of the TLC plate in small spots. The plate is placed in a jar, and a solvent, the mobile phase, separates the mixture based on physical properties of each component. Despite the fact that more instrument-heavy separation techniques have more resolving power than TLC, it is the speed and low cost that makes TLC an attractive technique for on-the-fly qualitative analysis. This video will demonstrate the preparation, operation, and analysis of thin-layer chromatography. Chromatographic techniques include a stationary and mobile phase. In TLC, the stationary phase consists of a thin layer of material fixed to the plate. The material is a polar substance, such as silica gel. The mobile phase is a non-polar liquid that moves up the absorbent layer by capillary action. As the mobile phase moves up the plate, it drags along the components of each spot, which are subsequently separated based on polarity. Compounds that are less polar will spend more time in the mobile phase as it is pulled up the plate. Compounds that are more polar are more attracted to the stationary phase and will therefore. Lo que le decía, ¿verdad? Aquellos componentes no polares se van a ir junto con el solvente, mientras que aquellos componentes polares van a quedar retenidos por la fase estacionaria, porque la fase estacionaria es polar. Therefore not move up the plate as far. The separation takes place in a developing container. These can be jars with lids or beakers covered with aluminum foil. Use the smallest container available that will accommodate the TLC plate to speed up the separation. The mobile phase, or developing solvent, should be as non-polar as possible for a good separation. Shown here is an allotropic series for silica gel, a list of common mobile phases in order of increasing extracting power. A number of mobile phases can be tested simultaneously. On a clean plate, spot the dissolved sample multiple times, at least 2 centimeters apart.
Apply enough mobile phase to each spot to form a circle 1 to 2 centimeters in diameter. Mark the distance. Bien, lo que está haciendo ahí es una prueba del solvente. Una forma de hacerlo es que yo coloco el analito o el soluto en un tubo de ensayo, coloco el solvente eh, y, perdón, lo estoy confundiendo con la otra parte de la clase. Tal como lo hace aquí en el video, lo que hace es colocar dentro de lo que sería un papel filtro, coloca la muestra en un punto central y luego en la misma muestra coloca el solvente. Entonces coloca algunos puntos dentro de la muestra y lo que va a pasar es que el solvente se va a ir hacia los costados porque se va a expandir, se va a diluir, pero ese frente de solvente son los puntitos negros que están alrededor de la muestra principal. ¿Cuál es la idea? Cuando en una cromatografía nosotros queremos observar la separación de los pigmentos. Entonces, la idea es que el solvente no, o perdón, el soluto no se vaya con todo el solvente. Por ejemplo, donde hice two polar, que es muy polar, en este caso el solvente es muy polar con el analito, de forma que tanto el solvente como las muestras, ambos se fueron hacia los costados. Entonces no es adecuado porque no veo una buena separación. Mientras que el otro dice que no es lo suficiente polar porque en este caso todo se está concentrando en el centro, o sea, todo, el solvente se fue hacia los costados, pero en este caso el analito se concentró mucho en el centro y no se desplazó para nada. Mientras que un solvente apropiado es aquel que me permite observar la separación del soluto en diferentes pigmentos o muestras y que tampoco se vaya con todo el solvente. De forma que aquí veo el frente del solvente mientras que la muestra ya se ha separado de su punto inicial. Entonces ya veo una separación, ya hubo una ilusión del componente. Since the mobile phase travels. If the mobile phase is not polar enough, the sample will remain close to the initial spot. If the mobile phase is too polar, all of the sample will migrate with the solvent front. An appropriate mobile phase will show well-separated rings, with the outermost ring about 50% of the distance to the solvent front. If necessary, two miscible mobile phases can be. A veces no encontramos un solvente adecuado porque a veces no solamente contiene compuestos polares, sino que es necesario hacer una mezcla de esos componentes. Entonces, tal como explica el video, hace aquí diferentes muestras. Utiliza acetato de etilo con hexano en una proporción 1:1. Al colocar la muestra en el centro, se dio cuenta que ese solvente o esa proporción de solventes no es adecuada porque todo se migró con el solvente, entonces no hubo una separación adecuada. Mientras que haciendo diluciones de 1:10, 1:20, 1:30, ya se observa una mejor separación porque el solvente recorrió mucha más distancia, pero en ese caso el pigmento quedó más retenido hacia el papel filtro, por lo tanto ya observo una separación adecuada y ya podemos discernir que quizás una disolución 1:10, 1:20 o incluso 1:30 podría ser adecuada para hacer la separación por cromatografía. Mixed in varying proportions to obtain the desired properties. Here, a 1:1 mixture of ethyl acetate and hexane was too polar, but a 1:20 mixture was appropriately separated. With the mobile phase chosen, you're ready to start developing the plate. To begin the procedure, cut a commercially available TLC plate to the desired size. If the plate has a glass backing, score it with a glass cutter and carefully break along the line. With a pencil, mark a baseline about 1 centimeter from the bottom of the plate. Mark the location where the samples will be spotted along the line. Be sure the spots are at least 1 centimeter from the edge and 3 millimeters apart. Label them appropriately. Solid samples must be dissolved in a suitable solvent. Common solvents include hexanes, ethyl acetate, or dichloromethane. Use the least polar solvent that will dissolve the sample. Draw up the sample solvent mixture with a glass capillary. Gently touch the tip to the desired location on the TLC plate and remove it immediately. It is important to not disturb the stationary phase. Keep the spot as small as possible, as this leads to a better separation. If more sample is needed, spots may be applied successively at each location.
Allow the solvent to dry between applications. A stream of air can be used to dry less volatile solvents. The TLC plate is now ready to be developed. Place a piece of filter paper in the bottom of the jar to increase the vapor pressure. Add the mobile phase to a depth that does not reach the baseline. Cap the jar when not in use, so the solvent vapors do not escape. Carefully place the spotted TLC plate in the developing jar. Make sure the mobile phase is below the baseline. Watch the progress of the solvent front, the leading edge of the mobile phase, as it will move quickly up the plate. Do not allow the mobile phase to reach the top edge of the plate, as sample bands will begin to expand via diffusion. Bien, entonces ahí ya comenzó la prueba de cromatografía. Como se dieron cuenta, el solvente no se agrega demasiado, sino que por lo menos un dedo de distancia y que este tampoco toque el frente de origen. El frente de origen es el que se encuentra aquí, si es que no lo pueden ver, pero ahí se ve marcado lo que puso SI, STD y SM. Entonces, la idea es que el solvente debe estar por debajo de esta línea de origen donde yo marqué las muestras. Y por efecto de capilaridad, tanto la muestra como el solvente van a ascender a través de la placa cromatográfica, pero una vez que ese por lo menos 1 centímetro por debajo del tope, entonces yo lo saco, lo retiro, marco la línea del solvente, esto lo hago inmediato porque el solvente es volátil, entonces lo marco. Si me olvido de marcarla, entonces ya estamos perdidos porque el solvente se va a volatilizar muy rápido, se va a evaporar, entonces no voy a poder ver la marca. Entonces, ni bien saco la placa, marco el frente del solvente. Pero tampoco la idea es dejarlo que se vaya hacia arriba, porque pierdo ahí la distancia recorrida del solvente. Entonces, mido la distancia por lo menos que esté 1 centímetro por debajo del tope. Once the solid front nears the top, remove the plate from the developing chamber and mark the solid front with a pencil before the solvent dries. If the compounds are not colored, a UV lamp can be used to visualize the spots. The compound will block the background fluorescence of the Ese es un método revelado. Cuando tenemos compuestos que son incoloros, que no los puedo ver, no, así nomás, utilizo métodos revelados como la luz ultravioleta. La luz ultravioleta maneja diferentes longitudes de onda y la longitud de onda es inversamente proporcional a la cantidad de energía que emite. Entonces puedo utilizar una longitud de onda más corta para poder observar mucho mejor estos pigmentos que no los pude ver a simple vista. Y por lo que vemos aquí tenemos una muestra problema que tiene dos pigmentos. Una que corresponde al estándar, que lo compare con un estándar, y lo otro lo compara con otro compuesto, porque ahí ve la distancia recorrida. Y de acuerdo a esa distancia, el primer pigmento que se separó, o sea, que tiene mayor afinidad con la fase estacionaria, corresponde al estándar, mientras que el pigmento que tuvo mayor afinidad con la fase móvil se desplazó un poco más y eso corresponde al segundo elemento. Entonces es una forma de identificar componentes. A veces el método de revelación, porque no tengo una cámara cromatográfica, puede ser, no es mi limitante, porque tengo otros métodos. Por ejemplo, puedo utilizar permanganato de potasio, que es lo que muestra más adelante. Pone permanganato de potasio, ese es un método más destructivo y lo que hace es sumergir la placa y aquellos pigmentos que se encuentran dentro de la placa quedan coloreados. Otro método de revelación que no muestra el video es el uso de vapor de yodo. Yo tengo un envase hermético, un envase de color ámbar, donde tengo yodo sólido. Coloco la placa, agito junto con el envase y la placa y lo que va a hacer es que va a oxidar esos pigmentos que tengo concentrados en la placa cromatográfica, de forma que ya los voy a poder ver. Es una forma también de revelación. Another possible visualization technique is to use potassium permanganate, an oxidizing agent. Using tweezers, dip the plate into the permanganate stain. Remove and dab away excess solution with a paper towel. In a fume hood, carefully heat the plate with a heat gun to visualize the spots. Use a pencil to mark any spots that appear. Once the spots have been visualized,
The substance of interest can be compared to standards, as shown here. In this example, the unknown is 1,3-diphenylpropanone, a building block in organic synthesis. By comparing the band to a known standard and benzoyl chloride, one of the starting materials, the product can be identified. The retardation factor, or RF, is used to identify the unknown compound. The R Por ejemplo, ¿para qué fue necesario revelar eso? Entonces, la idea de hacer la cromatografía, si bien no podemos, bueno, en este caso identificó los componentes utilizando estándares y pudo identificar que el que tuvo mayor retención o tuvo mayor afinidad con la fase estacionaria corresponde al compuesto desconocido. Una forma también de calcularlo matemáticamente es mediante el factor de retardo o el valor RF o factor de retención que relaciona la distancia que viaja un componente de interés con respecto a la distancia que viaja el solvente. Entonces, como les mencionaba en un principio, si el solvente viaja en conjunto con el soluto, los dos viajan al mismo tiempo y los dos llegan a la misma línea o frente del solvente, entonces no puedo ver una buena separación y el valor de RF me salga 1 y no es adecuado si yo quiero separar componentes. Entonces, un valor de RF adecuado podría ser entre 1,5, perdón, de 0,5 a 0,7, porque está bastante intermedio. Si obtengo valores de RF muy bajos, entonces puede ser que no se haya desplazado lo suficiente en la placa y puede ser que no sea visible. Entonces, generalmente un factor de retardo es recomendable que esté entre 0,5 y 0,7. F is the ratio of the distance a compound travels up a TLC plate to the distance the mobile phase travels. The factor is determined by measuring the distance from the baseline to the spot and dividing by the distance from the baseline to the solvent front. The RF of a given component is dependent on the conditions used in the experiment, including solvent choice, thickness and activity of the absorbent, temperature, and sample size. Care should be taken to keep these factors consistent between experiments. There are several applications of thin layer chromatography. In this example, the triacylglyceride content of bat sebaceous glands was studied. The lipid surface fraction was first separated by polarity on a TLC plate. The triacylglyceride band was then removed from the plate with a spatula. The silica powder was transferred to a microcentrifuge tube with solvent. After centrifugation, the stationary phase was left at the bottom of the tube, while the compounds remained dissolved in the solvent. The triacylglycerides were then further separated by another physical property. In this case, the second dimension of separation was molecular size. TLC can also be used to monitor the progression of a chemical reaction. In this example, the starting material of the reaction was used as a standard and ran alongside the reaction solution on a TLC plate. This process was repeated at specific intervals over the course of the reaction. As the reaction progressed, the starting material band diminished and the product band enlarged. When there was no change in bands, or all of the starting material was consumed, the reaction was complete. Finally, TLC plates can be used in bioassays. In this example, compounds were separated from red clover with TLC. Each band was then placed on bacteria growing on agar plates. Molecules that showed inhibited bacterial growth were further analyzed for their antimicrobial properties. You've just watched Joe. Bien, entonces ahí vimos algunas aplicaciones de la cromatografía en placa fina. Y como les mencionaba, tenemos dos componentes principales para llevar a cabo la cromatografía. Lo que corresponde a la fase estacionaria, que puede ser un sólido o un líquido. En este caso vimos que la fase estacionaria es un sólido que corresponde a la placa que puede ser hecha de alúmina o de sílica gel que son polares, mientras que el otro componente o agente principal es la fase móvil, que corresponde a un gas o un líquido que va a eluir junto con el soluto de la muestra para permitir hacer la separación y va a recorrer a través de toda la fase estacionaria. Así como vemos en la imagen, en un principio la muestra que está en un frente de origen
va a estar en contacto con la fase móvil y van a recorrer cierta distancia a través de la fase estacionaria, lo que va a permitir hacer esta separación. Aquel componente que quede mayormente retenido tiene una polaridad alta con respecto a la fase estacionaria, mientras que aquel que se desplaza tiene mayor afinidad con la fase móvil. Entonces aquí vemos un ejemplo de cómo ocurre la cromatografía. Aquí también podemos ver que, como les mencionaba, aquel componente que interactúe o se une más fuertemente a la fase estacionaria va a fluir más lento porque tiene mayor polaridad con la fase estacionaria, lo que les mencionaba. Entonces, inicialmente tenemos una mezcla, luego ponemos esa mezcla en contacto con un solvente y con el tiempo vamos a ver que esa mezcla comienza a separarse en sus respectivos pigmentos. Inicialmente el azul queda mayormente retenido, pero un azul más clarito comienza a desplazarse un poco más. Pero si dejamos mucho más tiempo, podemos ver que un tercer componente aparece y comienza a verse esa separación con el tiempo. Es importante mencionar aquí que la cromatografía no es un proceso rápido, sino que cuando yo pongo la placa dentro del vaso precipitado, generalmente tengo que esperar 10, incluso hasta 30 minutos para permitir que el líquido ascienda a través de toda la placa. Entonces sí es un proceso que se demora un poquito de tiempo, entonces hay que ser pacientes para poder observar esta separación. Y la idea es que el solvente que yo escoja debe permitirme observar una separación adecuada de estos componentes. Si, por ejemplo, yo hubiese detenido la cromatografía justo en ese tiempo, solamente hubiese observado dos componentes y aún así la distancia que separa estos dos componentes es muy corta. Pero si dejo un poquito más de tiempo, observo un tercer componente, es decir, que al principio, aunque yo vea que la separación es buena, que el solvente se va hacia arriba y luego veo que queda mayormente retenido el solvente y yo digo, bueno, parece que la separación es buena, no podemos decir nada hasta que lleguemos al final del proceso, porque como vimos acá, cuando ya llegó hasta el frente del solvente, vimos que ocurrió una tercera separación. Y la separación entre cada soluto es mucho más amplia, lo que me permite decir que ese solvente es adecuado. Y a veces es necesario no solamente contar con un solo solvente, sino que contar con diferentes proporciones de solventes para permitir esta separación dependiendo de la afinidad del soluto. Por ejemplo, vemos aquí dos tipos de cromatografía. La cromatografía que vimos en el video es una cromatografía en placa fina o CCF o incluso en inglés TLC. Entonces, como vemos, tenemos una muestra, un pigmento que es como turquesa, lo ponemos aquí en el frente de origen, depositamos la placa en este vaso precipitado con el eluyente adecuado y vemos que por capilaridad ese comienza a separarse y vemos que para formar ese color necesitamos algunos colores primarios. Tenemos el azul, tenemos otros colores como el verde, el rosado, el naranja, el amarillo. Entonces vemos esa separación y vemos que para formar ese color necesitamos algunos de colores. Entonces vemos la separación a través de esa placa cromatográfica. Y lo segundo que vemos aquí es la cromatografía en columna o en columna abierta, que a diferencia del de acá que es una placa, acá tenemos una columna rellena de sílica. Entonces, ¿cómo preparamos esa placa? Inicialmente tenemos un algodón que me permite tapar la llave de forma que no se vaya el sólido a través de la llave y no me tape la llave de paso. Entonces deposito un algodón, coloco arena para permitir acentuar el algodón y sobre la arena coloco el sólido o sílica, lo que sería el sílice. Coloco el sílice y luego coloco nuevamente la arena como para permitir compactar la cama o el lecho de la sílica o de la fase estacionaria. Entonces, la idea aquí en una cromatografía en columna es que esa columna siempre debe estar húmeda, porque si está seca y coloco el solvente, entonces no me va a permitir el desplazamiento, sino que se va a quedar ahí mismo. Tal como ocurrió en una cromatografía en capa fina, que yo deposité la placa en un solvente y por efecto de capilaridad se movió el solvente junto con el soluto, asimismo la cromatografía yo debo previamente humedecerla. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que ocurre aquí es que cuando yo prepare la columna, debo asegurarme primero, coloco el algodón, coloco la arena y antes de colocar la sílica, lo que hago es
humedecerla con el solvente con el que voy a hacer la separación. En un vaso coloco cierta cantidad de gramos, de gramos de la sílica, coloco el solvente, agito y luego lo agrego a la columna. Y como ya está húmeda, entonces lo que va a hacer es que como es más pesada la sílica, se va a depositar al fondo y va a quedar un sobrenadante que es el solvente. Abro la llave y dejo que se vaya el solvente. De forma que justo cuando llegue al tope o al nivel de la sílica, cierro la llave y luego coloco la arena para ejercer compacto. La idea aquí es que yo la cama la forme de manera homogénea, de forma que no hayan huecos vacíos, porque de lo contrario, cuando ocurra la elusión, esos huecos me van a generar una limitación, una fuente de error y probablemente en vez de verse tan bonito como vemos aquí en esa columna que se forman franjas de los diferentes pigmentos, probablemente vayamos a ver que el desplazamiento es uniforme, que puede ser una campana, puede ser una curva media rara, pero es porque hubieron ese tipo de huecos y por lo tanto no va a ser uniforme la separación. Bien, entonces en este video vamos a ver cómo preparar una columna cromatográfica, en este caso abierta. Column chromatography is a versatile purification method used to separate compounds in a solution. A solution mixture is carried by a solvent through a column containing an adsorbent solid, called the stationary phase. The combined solvent and sample mixture is called the mobile phase. Molecules in the mobile phase travel through the column at different rates based on their chemical properties and their affinity for the stationary phase. Thus, each compound exits the column at a different time. Once the compounds have been separated and purified, they can be further processed or are ready for distribution. This video will introduce the basics of column chromatography, then demonstrate the technique with the purification of organic compounds. In column chromatography, molecules reversibly adsorb to the stationary phase as they flow through the column, thereby slowing their progress. Compounds that interact weakly with the stationary phase are faster to exit the column, or elute. Compounds that interact strongly with the stationary phase are slower to elute. Aquí como vieron, en este caso el relleno, como es polar, va a tener mayor afinidad con aquellos componentes polares, de forma que los voy a retener mucho más, tienen mayor afinidad. Mientras que aquellos componentes no polares van a irse junto con el solvente y puedo separarlos. Y esta es la diferencia en una cromatografía en placa fina, que en la columna abierta, como siempre va a estar en elusión, yo puedo abrir la llave y puedo separar los componentes que se han separado y recolectarlos para luego llevarlos a rota de evaporación para poderlos separar y tener el componente puro. Stationary phase is an absorbent powder or gel such as silica gel or alumina. Silica gel and alumina are highly polar, so they interact strongly with polar compounds and solvents and weakly with nonpolar molecules. The stationary phase is loaded into the column as a slurry with the solvent, and is then packed by flowing solvent through the stationary phase. When properly packed, the stationary phase is homogeneous from top to bottom and contains no air bubbles or dry patches, as uneven flow caused by these irregularities interferes with the separation of compounds. Si la columna no está compacta, tal como está en la primera imagen, y se ve como la segunda o la tercera, esos huecos o esos espacios vacíos me van a generar canales. Y la idea no es generar canales, sino que la distribución sea homogénea y la dispersión o la forma en cómo baje el solvente y junto con el soluto sea espaciada y no formen estos canales. De lo contrario, vamos a ver una forma irregular y eso no nos va a permitir separar correctamente los componentes. The solvent, or eluent, is typically an organic solvent supplied from a reservoir. In general, nonpolar solvents only elute nonpolar compounds, whereas polar solvents elute both polar and nonpolar compounds. If a mixture contains compounds of significantly different polarities, a series of increasingly polar solvents may be used
to elute all of the compounds of interest. The mobile phase flow rate is usually controlled by a stopcock at the bottom of the column. Pauses in flow are kept to a minimum to avoid diffusion of the compounds. The mobile phase leaving the column, called the eluate, is collected in fractions to preserve the separation of compounds. Now that you understand the principles of column chromatography, let's go through a procedure for the purification of a mixture of organic compounds. To begin the procedure, obtain the equipment as noted in the text. Weigh a round-bottomed flask for each compound to be isolated and record the mass. Next, weigh the sample and dissolve it in the minimum volume of solvent needed. The appropriate solvent should be predetermined using thin layer chromatography. The RF value should be between 0.2 to 0.3. Then, determine the amount of silica gel required for the stationary phase based on the dry weight of the sample and the difference in migration distance of the compounds of interest based on the TLC pre-screening. Pour the appropriate amount of silica gel into an Erlenmeyer flask. Add the solvent to the silica gel until the slurry is translucent and moves freely when the flask is swirled. Next, select a column large enough that the silica gel will fill it halfway. If the column does not have a glass frit, place glass wool into the column and firmly press it to the bottom with a long rod. Cover the glass wool with about 2 centimeters of sand to prevent silica from passing through the glass wool. In a fume hood, clamp the column to a ring stand, allowing sufficient space below to accommodate the test tubes. Place a funnel into the column and ensure that the stopcock is closed. Pour the slurry into the column, gently tapping the sides as the slurry settles to exclude air bubbles. Rinse the funnel, flask, and walls of the column with solvent to transfer all of the gel into the column. Place an Erlenmeyer flask under the column. Open the stopcock and allow the solvent to drain into the flask until the solvent level is just above the silica gel, and then close the stopcock. Pour about 2 centimeters of sand onto the gel. Gently rinse down any sand stuck to the sides of the column with solvent. Drain the solvent as needed so the sand is mostly dry, but the silica remains completely covered. To start the separation, add the sample to the column without disturbing the sand. Use small portions of solvent to rinse down any sample adhering to the column walls and to rinse out the sample container. Carefully drain the solvent until the level is just above the silica. Then, with a pipette, gently add 4 to 5 milliliters of solvent without disturbing the sand layer. Place a funnel into the column and slowly fill with solvent. First test tube in place, open the stopcock. Si se dan cuenta, primero hizo que el soluto bajara hacia la parte de la sílica. Eso porque si yo coloco el solvente justo estando el soluto en la parte de arriba, se va a combinar con el solvente y la separación no va a ser adecuada, sino que voy a tener todo el solvente combinado con el soluto. Entonces primero abrió la llave y dejó que el soluto comenzara a descender a través de la capa de arena y luego ya pasó a la parte de la sílica. Y luego posteriormente aplicó lo que es el solvente para hacer la respectiva el respectivo bañado de toda la columna y poder permitir hacer la And elusión. collect the eluate until the test tube is nearly full. Through the labeled test tubes. When finished, close the stopcock. Ahí ya fue recolectando lo que sería el solvente y la muestra. For each compound isolated, combine the pure fractions in a pre-weighed round-bottom flask. Remove the solvent from the flask on a rotary evaporator, and then Eso es lo que seguiría después de la separación en la cromatografía en columna. Como separé los componentes en tubos de ensayo por cada muestra que fui eluyendo,
lo llevo a un proceso de rotoevaporación. Primero debió haber pesado el balón, luego lo llevo a un rotoevaporador y lo que hago es separar el solvente que utilicé en la columna de, en este caso, el compuesto de interés. Y peso el balón para permitir por gravimetría calcular el rendimiento de la extracción o de la separación. Y esos son los The compuestos dark que obtuve. reddish purple TPP was eluted first, followed by the yellow fluorinone. The purity of each isolated compound was confirmed by NMR spectroscopy. Column chromatography is used in purification and analysis in a variety of scientific fields. High-performance liquid chromatography, or HPLC, is a form of column chromatography that provides excellent separation between compounds and can incorporate specialized detectors, such as a radiation detector for radio-labeled molecules. Using HPLC, a radio-labeled phospholipid can easily be isolated from a mixture of many others, even if it makes up a small percent of the mixture. This information can help elucidate the production, regulation, and functions of many important biomolecules. Flash chromatography is a variant of column chromatography in which the mobile phase moves through the column under air or gas pressure rather than by gravity flow alone. This creates a faster flow rate, minimizing diffusion for better separation. The desired compound is collected in a few pure, concentrated fractions, as shown with thin layer chromatography, resulting in excellent post-purification yield and purity. The usual column apparatus is not appropriate for separating small volumes, but some mixtures are not compatible with specialized techniques such as HPLC. Small-scale purification is performed with glass pipette columns, with a pipette bulb used for small-scale flash chromatography. This is particularly useful when preparing a sample for specialized purification techniques, or as a final step following large-scale purification. Column chromatography. Bien, entonces ahí vimos algunas aplicaciones de la cromatografía y como les mencionaba el video, no solamente tengo la cromatografía en placa fina o la cromatografía en columna, sino que tengo equipos especializados para eso. Y en el video vimos lo que es el HPLC o la cromatografía de líquida a alta presión, donde en ese caso, al igual que en la placa fina, utilizo el principio de diferencia de solubilidades. En la parte de arriba tengo los solventes que voy a utilizar para el mantenimiento de la columna y por ende también para que funciona como eluyente. Y en este caso, la columna que utiliza la cromatografía líquida, que vendría a ser la fase estacionaria, es, no es tan grande, es pequeña, pero la coloco en el equipo. Entonces, así como vimos en la cromatografía, va a eluir dependiendo de las proporciones de mezclas o proporciones de los solventes que vaya a utilizar tal como vimos en el TLC. La otra opción es utilizar la cromatografía de gases, que es el equipo que se encuentra en la parte de al lado, donde aquí utilizo otra diferencia, otro fundamento de separación. Aquí la idea es que si bien uno utilizaba la diferencia de solubilidad, en la cromatografía de gases me baso en la diferencia de punto de ebullición. También utilizo una columna, tal como en la cromatografía líquida, pero esta columna es más grande, aproximadamente de 30 metros, pero eso no significa que el equipo sea tan grande que no lo puedo almacenar en un lugar, sino que el equipo es, podría decirse que es el tamaño de un escritorio. Entonces, pero no corresponde a los 30 metros de alto, sino que la columna es bien finita, pareciera como un hilo y está envuelta como un serpentín. Entonces, ahí vemos los 30 metros de largo. Y eso se coloca en la cabina que está aquí en la pantalla de la cromatografía de gases. También esa columna está rellena de, en ese caso, la fase estacionaria, que es un componente polar, que puede ser también de sílica. Y en este caso, la fase móvil corresponde a un gas inerte que puede ser nitrógeno, argón, helio, o hidrógeno. Y en este caso, la idea es que al momento de nosotros aplicar diferentes temperaturas de ebullición, el componente va a ebullir a una temperatura y podemos recién observar el espectro o el pico que absorbe el cromatógrafo.
Entonces, ¿cuál es la idea de esos dos equipos? En ambos, por efecto de elusión o por efecto de temperatura de ebullición, vamos a observar espectros de absorción. Y la idea es que si yo tengo componentes que tenga un espectro y el otro componente se está sobreponiendo sobre ese espectro, no tengo una alta resolución y debería probar ya sea diferentes proporciones de solvente o diferentes puntos de ebullición. Y por ejemplo, en la cromatografía de gases, cuando yo trabajo en este equipo, a veces es mucho prueba y error porque para trabajar en temperaturas de ebullición no trabajo a una sola temperatura, sino que trabajo con rampas. Entonces, por ejemplo, si yo sé que mi componente va a comenzar a ebullir a los 105 grados centígrados, entonces pongo que la temperatura comienza a subir gradualmente y se mantenga a 105 durante 5 minutos. Nuevamente, como sé que hay otro componente ahí, que suba la temperatura a 110 grados centígrados y se mantenga por unos 10 minutos. Nuevamente que suba a 120 y se mantenga durante unos 3 minutos más. Entonces trabajo por rampas para permitir hacer la separación de estos componentes y que ya pueda leer los espectros de forma mayormente separadas. Entonces, eso se trata la cromatografía y en ambas la idea es identificar compuestos. Por ejemplo, si cuando más adelante ustedes quieran trabajar en identificar compuestos, eh, si yo quiero identificar cuál compuesto es a través de la cromatografía líquida o la cromatografía de gases, necesito utilizar un estándar y construir curvas de calibración. Entonces, el estándar es el compuesto puro, el compuesto que se vende de manera comercial, y lo diluyo a diferentes proporciones de solvente y lo mando por cromatografía de gases, por ejemplo, para que me vea las diferentes concentraciones o espectros que me lee la cromatografía, de forma que yo pueda generar una curva y ver qué pasa cuando yo aumento la concentración de ese estándar y cómo se forma la curva. Entonces, si tengo una muestra desconocida, como ya tengo la curva construida, coloco esa muestra desconocida y va a caer dentro de uno de esos puntos de la curva. Entonces, con la cromatografía lo que hace es leer el área bajo la curva. Entonces, cuando lee el área bajo la curva, con eso determina lo que es la concentración o la proporción que tiene ese compuesto en esa mezcla. Entonces, es una forma de cuantificar y de identificar componentes que de una muestra desconocida. Entonces, en la placa fina o en la capa fina vemos básicamente lo que vimos en el video. Tenemos tres mezclas que inicialmente lo coloco en la línea base, coloco el solvente y luego vemos al final el recorrido, que en este caso lo que se conoce como frente de solvente, y vemos que cada uno de esos componentes o pigmentos se han ido separando a lo largo de la placa, de manera que cada compuesto yo puedo calcularle un factor de retardo o un RF, que fue lo que vimos que es la relación entre la distancia del soluto con respecto a la distancia del solvente. Bien, entonces en la capa fina comúnmente se utiliza alumina o sílica gel para la fase estacionaria. Mientras más polar sea la fase, mayor va a ser la absorción del componente, porque si tenemos compuestos polares van a quedar mayormente retenidas en la fase estacionaria, por lo tanto la absorción va a ser mayor, pero la elusión puede disminuir dependiendo de la afinidad del soluto. Y aquí vemos algunos ejemplos que mientras más estacionaria sea la fase, mayor va a ser la absorción. Y vemos también qué pasa con el solvente. Algunos me pueden hacer una pregunta, pero ¿siempre va a ser la fase estacionaria polar? Pues probablemente no. Probablemente tengamos una fase estacionaria no polar. Entonces, dependiendo de la polaridad de la fase estacionaria, yo tengo que escoger el solvente. Por ejemplo, el poder de elusión del solvente va a ser mayor si la fase estacionaria es polar, si lo veo en este sentido. A mayor polaridad, mayor va a ser el poder de elusión si la fase es estacionaria. Y esto se debe a que si en mi muestra tengo bastantes componentes polares, entonces se van a ir junto con el solvente en lugar de quedarse retenida. Entonces, tampoco es la idea eso, sino ver esa separación, pero si se va con todo el solvente no es adecuado. Entonces, si tenemos una fase estacionaria, mayor va a ser el poder de elusión si el solvente es no polar en el caso de una fase no estacionaria, porque de igual manera lo que va a pasar es que si tengo compuestos que son no polares,
ir con la fase móvil. Entonces no va a ser adecuado y no voy a ver una correcta separación, pero la ilusión se va a dar. Ambas van a diluir en conjunto con el solvente. Como les mostraba en el video, existen métodos de revelado y uno puede ser por la luz ultravioleta que me permite ver aquellos componentes invisibles, perdón, incoloros o pigmentos que no coloreados, incoloros. Y el otro método de revelación es con el vapor de yodo, que era lo que les mencionaba. Yo tengo yodo en un envase hermético color ámbar, coloco la placa, lo agito, como es un polvo, ese polvo va a interactuar con los pigmentos, los va a oxidar, y cuando saco la placa vamos a ver que esos pigmentos han sido coloreados. Es una técnica destructiva porque si yo quisiera recuperar los componentes de la capa fina que quedaron retenidos en la placa. Inicialmente yo podría haberlo raspado y lo hubiese diluido con un solvente y por centrifugación hubiese separado la fase estacionaria de la fase del solvente y el solvente va a contener el analito. Puedo obtenerlo de esa manera, pero si utilizo métodos destructivos como el vapor de yodo o incluso el permanganato de potasio, que es lo que mostraba el video, ya estoy contaminando la muestra y no lo puedo extraer. Entonces son métodos destructivos. Mientras que la luz ultravioleta es un método que no me destruye los componentes que tengo y los puedo extraer si yo quisiera, raspo la capa cromatográfica y luego lo diluyo con un solvente que sea afín al analito para hacer la respectiva separación, luego por centrifugación. Entonces, como les mencionaba, existe el factor de retardo y este me relaciona la distancia que recorre un soluto con respecto a la distancia que recorrió el solvente. Entonces, ese cálculo es muy importante para yo poder identificar la afinidad de los compuestos con respecto a la fase estacionaria o la fase móvil y poder identificarlo si considero otro punto que corresponda a un estándar o un reactivo eh, de comparación. Entonces, ¿cuál es la idea? De esta clase va a salir un informe, chicos, que ustedes van a hacer en su grupo, va a ser el último informe de la clase. Entonces, ustedes van a tener que acceder a este simulador y van a hacer la simulación usando el extracto de hojas de espinaca para hacer el cálculo del factor de retardo y lo reportan en sus informes. Conmigo vamos a hacer una práctica para que entiendan cómo funciona el cromatógrafo. Vamos a ir al enlace y para esto sí necesito que me ayuden un poco para hacer los cálculos y vamos a de este lado. Ese es el enlace. Entonces, aquí ustedes dicen seleccione la mezcla. Bueno, antes de explicarles un poquito el simulador, si me voy a la parte de teoría, me va a indicar toda la parte teórica del simulador, cómo se maneja, el objetivo del programa, qué son los compuestos orgánicos, qué es la cromatografía, cómo se constituye, cómo se clasifica la cromatografía. Entonces, si quieren leer un poquito más acerca de esta técnica, es muy recomendable porque tiene bastante teoría súper buena. Luego, si nos vamos a la segunda pestaña, tenemos procedimiento. Aquí me dice los materiales que voy a requerir para el informe, para que ustedes lo hagan. Me dice también el procedimiento, me puede ayudar bastante. Acá tengo una tabla de datos que muchos me dicen, ¿qué pongo en datos? Esa es una tabla de datos donde coloco la distancia recorrida por los componentes. El valor de RF ya corresponde a un resultado. Entonces, ay, no les estoy compartiendo la pantalla. Ya, ok, gracias. Sí, no les estaba compartiendo la pantalla. Entonces, les decía que ese es el simulador. Aquí tienen diferentes pestañas y cuando ustedes se van a la teoría les va a indicar todo lo que yo les mencionaba lo que es la columna cromatográfica, los tipos de cromatografía que existen. Existe información muy buena que ustedes pueden leer, incluso para su examen práctico, pueden también leerlo. Si se van a procedimientos, les va a salir los materiales que van a necesitar, el procedimiento en un laboratorio. Como les mencionaba, esta es una tabla de datos que corresponde a la distancia recorrida por un componente versus el otro componente. El valor de RF yo les recomiendo que lo pongan en una tabla aparte porque es tabla de resultados. Y en este caso tienen los dos procedimientos. Una es para lo que vamos a hacer el día de hoy y la otra que corresponde al procedimiento para ustedes en su informe. Pueden guiarse con eso o ustedes también pueden hacer su propio procedimiento. Yo prefería que lo hagan ustedes mismos, pero pueden ayudarse con ese procedimiento en el simulador.
Si vamos a la parte de animación, les va a salir un video de cómo funciona el simulador, qué resultados ustedes esperarían. Entonces, pueden también ver el video para ayudarse. Para el día de hoy vamos a usar la pestaña que dice simulador. Entonces, vamos a hacer conmigo eso. ¿Cómo funciona el simulador y cómo quiero que ustedes lo utilicen para su informe? Esa es la cámara cromatográfica. Acá esta persona tiene un tubo capilar que me va a permitir recolectar la muestra y esa muestra yo la voy a colocar en ese papel filtro. ¿Cómo selecciono la muestra? Yo aquí me dice tinta roja y tinta azul o extractos de hojas de espinaca. Ustedes van a poner el extracto de hojas de espinaca. Para el ejercicio de ahora les voy a poner lo que sería la tinta roja y la tinta azul. El solvente no me lo indica, pero aquí tenemos alcohol isopropílico y agua. Es el único solvente que maneja, entonces ese es el único solvente que vamos a poner. Lo que sí me gustaría es que ustedes revisen para ver si me indica en el procedimiento la proporción de alcohol isopropílico y agua. Si lo indica, sería muy bueno porque así nosotros conocemos la proporción que se maneja, pero si no lo indica, sería una limitación más adelante para que ustedes reporten. Pero eso sí les pediría que revisen cuál es la proporción del solvente que utilizan. Bien, entonces como ya tengo todos los datos, lo que hago es mover la mano y lo muevo hacia lo que sería la tinta, o en ese caso la muestra. Muevo nuevamente la mano hacia lo que sería el papel filtro para colocar la muestra. Ahí ya tengo mi puntito. Aplasto o le doy clic a la cámara para que se abra. Luego arrastro lo que sería la columna cromatográfica y lo pongo en el solvente. Le doy clic a la tapa para que se cierre y espero unos 30 minutos, según lo que dice ahí el video, para permitir la elusión de los componentes. Entonces, vean que en un principio pareciera que no es adecuado el solvente porque no se ve una buena separación. Pero hasta que llega al final del solvente, hasta la capa de arriba, vemos como ya recién a lo último comienza a separarse los dos componentes y eso me ayudó bastante para poder decir si el solvente es bueno o no. Ustedes discutirán eso en su análisis de resultados con su muestra, pero en este caso quizás no sea adecuado esa proporción del solvente, pero lo bueno es que sí me permitió observar la separación. Y eso es lo importante. Si yo no hubiese visto esa separación, entonces ahí lo ideal hubiese sido escoger otra proporción de solvente. Entonces lo que hice fue hacerle clic a la cámara para sacar la placa cromatográfica y me apareció eso en la pantalla. Le pongo mostrar a escala y aquí ya me sale la regla para permitir hacer las mediciones. Entonces, ayúdenme con ustedes un ratito. Según lo que vemos, el solvente ha recorrido 5 centímetros, entonces vamos a ponerle la distancia recorrida por el solvente. Ahora quiero que me digan la distancia recorrida por la tinta azul. ¿Qué distancia ha recorrido la tinta azul? 4,9. Ok, vamos poniéndole 4,9. Lo bueno es que el simulador, si nos estamos equivocando algo, me pone la X, pero 4,9 es correcto. Bien, ¿cuál es la distancia recorrida por la tinta roja? 4.4. 4,4. Bien, gracias, Romina, gracias. 4,4. Bien, entonces ahora sí les voy a pedir que me ayuden con una calculadora y vamos a calcular el valor de retardo de la tinta azul y de la tinta roja. Recuerden que el factor de retardo es la relación o la división entre la distancia recorrida por el soluto versus la distancia recorrida por el solvente. Entonces vamos calculando el RF para la tinta azul. Bien, me dieron una respuesta, 0,98. Vamos probando. Perfecto. Para la tinta roja, chicos, 0,88.
Bien, entonces ahí ya vemos que los cálculos son correctos. ¿Qué es lo que quiero que hagan en sus informes? Así como lo hicimos ahorita, identificar la distancia que recorre el solvente, la distancia que recorren los solutos y calcular el valor de RF. En ese caso, tal como lo hice yo, lo van a hacer ustedes, pero con el extracto de espinaca. Entonces le voy a dar a resetear y nuevamente me manda a la página de inicio. Ustedes colocan las espinacas, hacen todo el procedimiento que yo les hice y eso van a reportar en sus informes. Preguntas, chicos, acerca de la cromatografía. ¿Sí quedó claro? Bien. Entonces vamos a pasar a la última parte de la clase, que con eso terminamos el día de hoy, que es la parte de cristalización y recristalización. Mientras en los demás habíamos visto técnicas de separación, esta netamente conforma la recristalización corresponde a una técnica de purificación de procesos, de sólidos que contienen impurezas. Aquí netamente trabajamos con sólidos. Entonces, hay una diferencia clave entre lo que es cristalización y recristalización. Cuando hablamos de producir un producto, y existe cierta insolubilidad de un compuesto con el otro, y ese compuesto es un sólido, entonces este sólido va a comenzar a precipitarse y se va a formar un producto insoluble en la fase acuosa dado por esta reacción química que produce. Entonces, esa precipitación es lo que se conoce como cristalización. El sólido precipita como un producto o un sólido amorfo, pero ese sólido va a contener impurezas atrapadas. Entonces, para eso es necesario hacer un proceso de recristalización donde ya no implicamos una reacción química, sino que requerimos aquí lavados con un solvente para permitir separar aquellas impurezas que son insolubles con el solvente y luego obtenemos un producto más puro. Entonces, sí, sobre la elección ya les voy a comentar a lo último que terminemos y vamos a hablar acerca de la encuesta. Ya terminamos. Entonces, terminamos lo que es cristalización y recristalización. En este video vamos a verlo súper rápido. Solid compounds. To perform recrystallization, an impure solid compound is mixed with hot solvent to form a saturated solution. As this solution cools, the solubility of the compound decreases and pure crystals grow from solution. Recrystallization is often used as a final step after other separation methods such as extraction or column chromatography. Recrystallization may also be used to separate two compounds with very different solubility properties. This video will illustrate solvent selection for recrystallization, purification of inorganic applications in chemistry. Crystallization begins with nucleation. Solute molecules come together to form a stable small crystal, which is followed by crystal growth. Nucleation occurs faster on nucleation sites such as seed crystals, scratches, or solid impurities than spontaneously in solution. Agitation may also encourage rapid nucleation. However, rapid growth can lead to incorporation of impurities if not grown in optimal conditions. The solubility of a compound tends to increase with temperature and is highly dependent on the choice of solvent. The greater the difference in solubility at high and low temperature, the more likely it is for the solute to come out of the solution as it cools and form crystals. The solvent chosen should have a boiling point of at least 40 degrees, so there's a significant temperature difference between boiling and room temperature. The solvent's boiling point must also be below the melting point of the solute to enable crystallization. Rapid cooling of the solution induces the formation of many nucleation sites, thus favors the growth of many small crystals. However, slow cooling induces the formation of fewer nucleation sites and favors larger and purer crystals.
Thus, slow cooling is preferred. Entonces, en la técnica de recristalización, como vieron, la elección del solvente es ideal. El solvente debe tener un punto de ebullición menor al punto de fusión del sólido, porque de lo contrario luego se pueden mezclar y vamos a tener una mezcla líquida del sólido con el solvente. Y lo otro es que la proporción del solvente que vayamos a utilizar también debe ser controlada, porque si agregamos mucho solvente, entonces me va a permitir mezclar lo que sería el sólido, pero el solvente, la polaridad del solvente debe ser que a temperatura ambiente o incluso a temperaturas altas la solubilidad aumente de forma que pueda diluir por completo el sólido, pero que a temperaturas frías ese solvente disminuya su solubilidad disminuya su solubilidad, de forma que pueda obtener los cristales ya formados con efecto de baño de hielo, tal como observa en la imagen. Y tampoco es necesario ejercer un choque térmico abrupto, porque si ocurre eso, se van a formar cristales muy pequeños, tal como vemos en la imagen, a diferencia de uno que es controlado, si lo dejamos a temperatura ambiente, que vemos cristales más grandes. Bien, entonces, ¿qué se recomienda aquí? Cuando hacemos la recristalización, lo importante es calentar el solvente al inicio del proceso. Calentamos el solvente para permitir que todo el sólido se disuelva. Y luego de eso, cuando ya está disuelto el sólido, hacemos una filtración en caliente, porque la idea es retirar aquellas impurezas que no se hayan disuelto con el solvente. Tal como ocurre aquí, tenemos el embudo, tenemos el sólido, perdón, tenemos el sólido disuelto en el solvente, filtramos y esas impurezas quedan retenidas en el papel filtro. Una vez que tengamos el filtrado, el líquido que tenemos abajo tiene el compuesto diluido y el solvente. Y ese compuesto diluido luego lo pasamos a un proceso de refrigeración o baño frío, de forma que cuando ya esté cristalizado, nuevamente hacemos una filtración al vacío y esos compuestos que están aquí en el papel filtro ya son los cristales puros que quisimos recristalizar en un principio. A veces el tipo de solvente también es adecuado porque a veces el solvente o es muy polar o es muy afín al soluto, que a pesar de que trabaja a temperaturas por debajo de cero, no logro la recristalización. Entonces, en ese caso puedo utilizar dos tipos de solvente. Un solvente que sea afín a la muestra, que me permita diluirlo, y un solvente que sea no afín. Entonces mezclo en iguales proporciones y así obtengo una relación semejante para permitir que a ciertas temperaturas ese solvente sea medianamente polar con el soluto, pero a temperaturas por debajo ya pueda obtener la recristalización. Vamos avanzando un poquito más porque quiero hablar sobre el tema de la lección. Toluene and hexane, methanol and dichloromethane, Esos and son water and algunos ethanol. ejemplos de solventes que podemos utilizar en el proceso. Ahora, aquí está haciendo un proceso de recristalización. Completely in the boiling solvent, heat another portion of solvent to boiling. Add the boiling solvent dropwise to the test tube until the solid dissolves completely or until the test tube contains. Como vimos ahí, el sólido es un solvente, perdón, el sólido es el soluto. Entonces lo trata de diluir con el 3 solvente. milliliters of solvent. If the solid still does not dissolve, then its solubility in this solvent is too low. Entonces vean cómo agrega alícuotas del solvente, no agrega todo el solvente, porque si agrego mucho solvente, puede ser que al momento que haga la recristalización, la solubilidad del solvente sea aún alta y puedo perder rendimiento. Parte del sólido se me va a quedar diluido en el solvente y cuando haga la filtración no lo voy a poder retener. Entonces, por eso es importante considerar la cantidad de solvente que estoy agregando, porque puedo perder rendimiento. To start recrystallization, heat the solvent to boiling on a hot plate in an Erlenmeyer flask with a stir bar. Place the compound to be recrystallized in another Erlenmeyer flask at room temperature. Next, add a small portion of hot solvent to the compound. Swirl the mixture in the flask and then place it on the hot plate as well. Repeat this process until the sample has completely dissolved
or until addition of solvent causes no further dissolution. Add a 10% excess of hot solvent to the solution to account for evaporation. Place filter paper in a Buchner funnel setup. Filter the solution to remove insoluble. Ahí está haciendo la filtración en caliente. Lo que les recomiendo es que cuando hagan la filtración en caliente y todo el sistema está frío, entonces en lugar de lavarlo con agua destilada del papel filtro, calienten la solución en un vaso precipitado aparte y luego lo colocamos en el papel filtro para que el sistema por de por sí esté caliente. Entonces ahí luego hacemos la filtración. Porque de lo contrario, cuando hagamos la filtración y supuestamente está caliente la solución, el sistema está frío y va a comenzar a precipitarse mucho antes. Entonces ahí ya destiló la solución, perdón, la filtró, está diluido el componente, lo que está haciendo es esperar a que se enfríe. Ahora, ¿qué pasa si no se me cristaliza? Una forma de hacerlo es raspar el matraz o el beaker que estoy usando, tal como lo está haciendo ahí, lo va a raspar, porque la nucleación ocurre cuando tengo un sólido del mismo material alrededor de ese sólido, o cuando ocurre en este caso, un raspado. Entonces, la nucleación va a ocurrir en ese mismo sitio. O aquí también sugiere recalentar la solución para para luego otra vez dejarla enfriar, pero a una temperatura más lenta. Y ahí la calienta para poderla recuperar. Luego lo llevó a un baño de hielo y ya comienza a observarse los primeros cristales. Esperó 30 a 60 minutos para obtener los cristales ya formados. Lo que hace es esos cristales los separa por filtración al vacío. Ahí está preparando el embudo de Buchner. Aquí ya separó los cristales y va agregando solvente para poder limpiar el embudo, los costados del embudo y eh, no quede sólido perdido. Y para remover aquellas impurezas solubles. Entonces, una vez que hace esto, lo que hace es mandar a secar el sólido y luego lo que hace es mandarlo a caracterizar mediante una espectroscopía NMR de resonancia nuclear magnética. Acá hay algunas aplicaciones para la recristalización. Muchas veces es importante obtener cristales muy grandes y, por ejemplo, los rayos X me permite ver la dispersión o bueno, aquí es la estructura atómica de esa molécula. Bien, entonces, como les mencionaba, la recristalización no es una técnica de separación, sino es una técnica de purificación. Involucra la disolución de un sólido que a temperatura ambiente o a temperaturas altas es soluble con el solvente, pero que me permita a su vez este solvente formar cristales cuando bajo la temperatura. Entonces, para alcanzar un mayor estado de pureza, puedo hacer otra recristalización. ¿Cuáles son las etapas? Primero tengo que seleccionar el solvente apropiado. Puedo coger un tubo de ensayo, colocar el solvente, colocar el sólido y mezclarlo. Si se diluyó a temperatura ambiente, puede ser adecuado. Si no se diluyó, entonces descarto ese solvente. Si no, hago una relación uno a uno o preparo diferentes relaciones de solventes para ver si es adecuado diluirlo con ese solvente. Diluyo, luego lo paso en caliente y lo diluyo con el solvente caliente. Aquí es opcional, pero yo recomiendo que se lo filtre en caliente para separar aquellas impurezas no solubles con el solvente en caliente. Luego dejo enfriar a temperatura ambiente y comienzo a filtrar cuando ya tenga los cristales formados. Lo aíslo mediante filtración y los cristales que obtengo los mando a secar. Acá hay algunos solventes que pueden ser idóneos para hacer la recristalización basado en la solubilidad con el agua y los puntos de ebullición que puede servirles más adelante. ¿Cuáles son las recomendaciones de los criterios para seleccionar un solvente? Que el soluto debe ser soluble con este solvente en caliente, que las impurezas deben ser insolubles a cualquier temperatura. El punto de ebullición del solvente debe estar por debajo del punto de fusión del sólido y también debe ser lo suficientemente bajo para eliminar los cristales. Y el solvente, a su vez, no debe reaccionar químicamente con la sustancia, ya que esta es una disolución, no es una reacción química, es un proceso físico. Bien, preguntas, chicos, sobre el tema, para comenzar a hablar del otro tema que nos interesa.
Bien, no hay preguntas. Entonces, directamente nos vamos al grano. Como la siguiente semana tenemos lección, yo les pedí que por favor esa semana traten de tener una computadora a la mano y un celular que les permita enfocar su escritorio y la computadora en la que ustedes van a rendir el examen. Como sé que muchos a esa hora tienen clases en la mañana o tienen después de esta clase y necesitan estar en SPOL, sé que a algunos se les va a complicar por el tema de que no tienen los dos dispositivos y muchos me han pedido que no va a tener los dos dispositivos. Y muchos también por ahí me dijeron que tienen una visita técnica. Entonces, para poder ayudarles a todos, mi opción es que la lección la hagamos el miércoles 17, el siguiente miércoles, pero no lo hagamos a la hora de clase, sino que lo hagamos a las 8 de la noche. Nos conectamos por Zoom todos a las 8 de la noche, preparamos nuestro escritorio para contar con los dos dispositivos y hacemos la lección todos a esa hora. ¿Hay alguien que no pueda hacer, chicos? Que no esté de acuerdo con esa opción. Bien, en este momento les acabo de agregar una encuesta en el grupo para que por favor me ayuden contestando e ir programando en este momento cómo vamos a quedar con la lección. ¿Están de acuerdo que sea en la noche? Todos nos conectamos en la noche y hacemos la lección. Bien, va ganando la de las 8 de la noche. Somos 10 personas, debería tener 9 respuestas. Ya, por ahí alguien contestó que no puede en la mañana ni en la noche. Esa persona se quedó con cero. Bien, tenemos 7 respuestas. Bien, entonces como la mayoría ha escogido, ya tenemos 8. Bien, ¿alguien de aquí no puede en la mañana ni en la noche? ¿Alguien que haya respondido eso? La persona que respondió eso no está aquí en el Zoom. Bien, entonces si alguien conoce a esa persona, le dice que por favor me escriba para cómo arreglar el asunto con esa persona para que dé la lección. Mientras tanto, como la mayoría se fue por la noche, vamos a quedar que el horario de la lección va a ser en la noche, chicos. Entonces, para que todos alcancen a ir a sus casas, preparen su escritorio, me pongan estén trabajando con los dos dispositivos y aquellos que tienen la visita técnica que me dijeron que iban a tener, puedan recibirla y no salgan perjudicados en ninguna de las dos materias. Bien, chicos. Entonces, indicaciones para la siguiente semana. No nos conectamos en la mañana, sino que nos conectamos en la noche en el mismo. Yo les voy a pasar el link de Zoom porque lo voy a unir con el otro curso. Entonces, yo les voy a pasar el link para que se unan a ese y nos conectamos por Zoom para recibir la lección. También como ese día les puse también el video, lo que voy a hacer es que para que no les choque con el video, se los voy a mover para el domingo 21 de diciembre y lo puedan hacer, para que no se les choque y puedan hacer su informe, puedan hacer su lección y el video lo puedan hacer aparte. Sí, la lección quedaría para el día 17 de diciembre a las 8 de la noche. Algunos no tienen el link de Zoom, perdón, el link de WhatsApp, se los voy a compartir para que pueda pasarle a sus compañeros. El link. Bien, quienes estén en el grupo, se los voy a pasar en el chat de WhatsApp. Ya, ahí le comparten a los compañeros que no están. Si alguien conoce a Natalie Toala, también para que por favor le ayude compartiéndole el link, porque no estoy en WhatsApp desde la computadora, sino desde el celular. Miss, sí, ya lo vi en el grupo. Muchas gracias. Es para un compañero de aquí mismo del curso. Ya, ok. Este, ya, pero igual preguntar al compañero si puede hacer la lección a las 8 de la noche.
Dijo que sí, Miss. Ah, ya, si no me iba a Christopher tocar Gallego. repetir. Ya, ok. Si no me tocaba repetir la encuesta. Listo. Entonces, con eso quedamos, chicos. Preguntas, dudas. Estamos todos de acuerdo, todos quedamos a las 8 de la noche, verán. Se conectan, no se olvidarán. Bien, chicos, entonces con eso terminamos. La siguiente semana sería nuestra última clase, que es directamente para la lección. No se olviden de hacer el informe. Tienen un informe sobre cromatografía y el video, chicos. Con eso quedaríamos todas las notas listas. El informe ya se les estaré calificando. Si no es en esta semana, es en la semana de Navidad. Listo, chicos. Entonces, nos vemos. Pasen bien.